En este video vamos a analizar un segundo ejercicio de condiciones de equilibrio. Este ejercicio dice, calcula las fuerzas de reacción de los ladrillos si la tabla pesa 200 newtons y está sujeta a las fuerzas de 300 y 350 newtons como se muestra en la figura. Además nos dan el dato de que la longitud de la tabla es igual a 9 metros. Bueno, si observamos bien esta figura, vamos a poder ver que tenemos dos pesos, los cuales nos están dando su magnitud. Y aparte, aunque en el diagrama no nos están diciendo, arriba en la información nos están haciendo el comentario de que la tabla pesa 200 newtons. Para que esto se mantenga en equilibrio, y claramente está en equilibrio porque no se va a mover, pues tendrá que estar siendo cargado por algo. Eso algo son las fuerzas de reacción que generan los ladrillos. Estos ladrillos que están aquí generan una fuerza de reacción que por lógica van a estar apuntando hacia arriba para que mantengan en equilibrio los pesos que van hacia abajo. Esto lo vas a tener que dibujar en algo que se llama diagrama de cuerpo libre. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar este diagrama. Para dibujar este diagrama siempre es importante representar la tabla ya nada más con una línea, la cual dibujé aquí, y representar las fuerzas con vectores. Si te fijas, estoy nombrando a F1, es nuestra primera incógnita, que sería la fuerza de reacción que van a tener los ladrillos del lado izquierdo. Y a F2, que sería la fuerza de reacción que van a tener los ladrillos del lado derecho. En este diagrama de cuerpo libre también estoy incluyendo lo que serían la longitud de las fuerzas, la magnitud de las fuerzas de 300 y 350 newtons respectivamente, las cuales pues son de los pesos que están sobre la tabla, ¿verdad? Son algunos objetos que no sabemos qué sean, nada más los representan con una figurita, pero bueno, pues están reaccionando con una fuerza hacia abajo. Recuerda que los pesos siempre van hacia abajo. Y por último, aunque aquí no me lo estén diciendo en la figura, en el texto me están diciendo que la tabla pesa 200 newtons. Entonces eso lo tengo también que agregar aquí como una fuerza hacia abajo, ¿verdad? De esa magnitud. Es el peso propio de la tabla. Importante también para estos ejercicios describir a qué distancia está cada cosa, que en este caso me dijeron a L entre 3, donde me están dando el dato de L que vale 9 metros. Entonces le estoy poniendo aquí en el diagrama 3, 3 y 3 metros respectivamente entre cada una de las fuerzas. Y la fuerza de 200 newtons, que también valdría la pena ponerle por aquí, que es el peso. Si recordarás, la clase pasada vimos que los pesos siempre actúan en el punto, en el centro de gravedad. Entonces, en este caso, el peso va a actuar a la mitad de la tabla, que si vemos la longitud de la tabla, su mitad sería 9 medios, que pues mejor descrito como 4.5 metros. ¿Okay? Esta sería la magnitud la distancia que hay entre el punto A y la fuerza de 200 newtons. Bien, ya teniendo toda esa información, me voy a ir a hacer los respectivos cálculos. Las fórmulas que voy a utilizar es que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 y la sumatoria de momentos en A es igual a 0. Bien, de tal forma que en X lo primerito que voy a ver es que no tengo ninguna fuerza. Es decir, en el eje de las X, si te fijas, no hay ninguna componente. Todas las fuerzas, sus componentes, por estar solo sobre el eje de las Y, valen 0. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en X igual a 0 se cumple por sí sola. No tengo ninguna componente en X, 0 es igual a 0. ¿Okay? Importante que hagamos esa reflexión y que la escribamos aquí, aunque sea muy lógica esta identidad. Bueno, en el caso de las fuerzas en Y, ahí sí tengo bastantes componentes en Y. Si te fijas, cada una de las fuerzas, esta que tiene 90 grados ángulo polar, 90 grados ángulo polar, y estas que van hacia abajo que tienen 270 grados su ángulo polar también, están sobre los ejes. Entonces, cuando las fuerzas estén sobre los ejes, pues ya no es necesario ponerles ni coseno ni seno del ángulo, simplemente ponerles el signo. Si van hacia arriba son positivas, si van hacia abajo son negativas. Entonces, ¿qué tendría yo en mi sumatoria de fuerzas en Y? Tengo la fuerza 1 positiva, la fuerza 2 positiva
menos 300, menos 200 y menos 350, que son lo que corresponde a los pesos que tengo aquí. ¿Ok? Y tengo entonces una ecuación. Una vez que he planteado una ecuación, siempre tengo que observar si esta ecuación tiene una incógnita o dos incógnitas. En este caso es una ecuación con dos incógnitas. Entonces lo más que puedo hacer es simplificarla. Aún no la puedo resolver. Por lo tanto, la simplifico sumando lo que puedo sumar y me va a dar que F1 más F2 menos 850 es igual a 0. Y hasta aquí tengo esta ecuación. Con la sumatoria de momentos tengo que plantear otra ecuación. Entonces, para hacer eso, nuevamente tengo que regresar a mi diagrama de cuerpo libre. Nosotros platicábamos que el momento es una magnitud física, que significa que una fuerza, cuando actúa sobre un brazo de palanca, hace girar al propio objeto, ¿verdad? También platicábamos que es bien importante recordar que los brazos de palanca siempre actúan a 90 grados, ¿ok? Entonces, aquí tengo la facilidad de que todas las fuerzas que yo voy a tener, si observo el ángulo de inclinación, pues este ángulo es de 90 grados. Para esta, aunque está viendo hacia abajo, ¿verdad? Pero el ángulo que forma con respecto a la tabla es de 90 grados. Esto también. Por lo tanto, la propia tabla siempre va a ser el brazo de palanca. Esto también y esta también. Bueno, una vez que ya he checado que el brazo de palanca va a ser la propia tabla, entonces ahora sí me voy a enfocar en cada una de las fuerzas. Siempre que calcule momentos, tengo que poner en qué punto voy a calcular el momento, porque el momento depende de un punto de aplicación. Ese punto es bien importante porque a partir de ese punto voy a medir la distancia hacia cada una de las fuerzas de las cuales voy a sacar momento. Entonces, yo decidí, tú puedes decidir cuál quieres que sea. Yo decidí que es este extremo, pero puedo decidir también que es este extremo o cualquier otro punto de la tabla. Sin embargo, siempre hay que actuar bajo conveniencia. ¿Qué me conviene más? A mí me conviene que el punto de aplicación esté siempre en donde se encuentra una incógnita. Esto es importante recordarlo porque esta incógnita, que es F1, si te fijas qué distancia tiene a ese punto, es decir, el brazo de palanca, ¿qué distancia tiene? 0. Como la distancia del punto a la incógnita es 0, esta tiene un momento 0 y por lo tanto no va a aparecer en mi ecuación de momentos. En ese momento yo quito una incógnita de la ecuación y voy a tener una ecuación donde ya nada más tenga una incógnita que puedo resolver fácilmente. Entonces, por eso es importante ponerla de preferencia donde haya una incógnita, un valor que yo no conozco. De todas formas, si tú quieres, puedes ponerla en cualquier otro punto. Va a ser más complicado porque tus ecuaciones van a tener dos incógnitas. Sin embargo, como ya tengo una ecuación con dos incógnitas, voy a tener algo que se llama sistema de ecuaciones de dos incógnitas que puedo resolver por cualquiera de los métodos conocidos. Bueno, entonces, ya una vez decidido el punto de aplicación, lo que me queda reflexionar es cada una de estas fuerzas hacia dónde van a hacer girar a partir de este punto de aplicación. Recuerda que este punto es el que se queda fijo. Entonces, la fuerza que está aquí, y siempre de donde están apuntando, yo apunto hacia el punto de aplicación. ¿Sí? Mi giro va a ser así, hacia el punto de aplicación. ¿Ah? Esta va a girar para acá. La de 200 newtons, que ahorita lo que voy a hacer va a ser quitar un momentito nada más. Voy a quitar los valores para que no me... para que pueda ver bien estos giros, ¿ok? Entonces, esta también va a moverse hacia el punto de aplicación. Entonces, esta fuerza roja va a girar así. Y por último, esta fuerza azul también hacia el punto de aplicación va a girar así. Si me fijo, todos esos momentos están en el sentido de las manecillas del reloj. Las manecillas se mueven hacia acá, ¿verdad? La manecilla se mueve hacia acá. Entonces, cuando el momento está en sentido de las manecillas del reloj, recuerda que es negativo. Por lo tanto, todos estos momentos van a ser negativos. Y por último, el momento que genera la fuerza 2, esa, lo voy a dibujar. Sale de la fuerza 2 y entra hacia el
punto de aplicación que está acá. Entonces va así, de la fuerza 2 al punto de aplicación. Va en esta dirección. Este momento está en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es un momento positivo. Una vez que yo ya tengo los signos del momento, aquí me quedó refue el signo, y está, positivo. Una vez que ya tengo yo los signos de los momentos, entonces ahora sí me fijo bien qué magnitudes tienen las fuerzas. Y bueno, para eso está 200 newtons, eso lo voy a necesitar. Esta tiene 350 newtons, voy a poner aquí a un lado para que no me estorbe. Y la última de acá tiene 300 newtons, acá la voy a poner. ¿Okay? Bien, con este diagramita ya analizado, vamos a irnos a calcular nuestra ecuación de momentos. La sumatoria de momentos en A tiene que ser igual a 0. Y entonces vamos a poner. Ahí se alcanza a ver bien el diagrama. Se ve chiquito para que se vea bien. Ok, necesito ver el diagrama y necesito anotar. Entonces, la sumatoria de momentos en A va a ser igual. ¿Qué momentos tengo? La fuerza 1, como expliqué al inicio, no genera momento. Ni siquiera la escribo. La fuerza de 300 newtons genera un momento negativo. Entonces escribo menos 300 newtons. Acuérdate que el momento se calcula como fuerza por distancia. Y la distancia que hay, bueno, brazo de palanca. Por el brazo de palanca que hay entre el punto A y la fuerza de 300 newtons es de 3 metros. Entonces escribo 300 por 3. La fuerza de 200 newtons, que es el peso, es negativo el momento que genera, que se va a calcular como 200 newtons por 4.5, que es la distancia al brazo de palanca, del brazo de palanca. Y la fuerza de 350 newtons también genera un momento negativo. Voy a escribir como 350 por la distancia que hay, que es de 6 metros. Por último, la fuerza 2 genera un momento positivo. Y entonces voy a escribir más la fuerza 2, que es incógnita, por eso no le puse su valor. Y el brazo de palanca mide 9 metros hacia la fuerza 2. Si te fijas, son 4 momentos los que componen esta sumatoria de momentos en el punto A. Y esto va a ser igual a 0. Esta ecuación que me quedó una vez que hice el análisis de mi diagrama, analizo mi diagrama, me queda esta ecuación. Esta ecuación es de primer grado, jóvenes. Una ecuación de primer grado con una incógnita es cuando ya nada más tengo una variable que puedo despejar fácilmente. Bueno, claramente para despejarla tengo que hacer ciertas operaciones. Primero vamos a operar. Menos 300 por 3 es menos 900. Menos 200 por 4.5 es 900 también, negativo, ¿verdad? 2 por 4.5, 9, 0, 0, 900. Menos 350 por 6. Bueno, si nos cuesta trabajo, usamos nuestra calculadora. Y ahorita voy a abrir mi calculadora para calcular. 350 por 6. Eso me da 2100. Vale la pena siempre hacer una rectificación. Bien, me dio 2100. Ay, espérame, que ahí está. Bien, y por último, más 9F2. El 9 lo voy a poner primero. Siempre se pone primero el coeficiente y luego la incógnita. Y esto igual a 0. Bien, continúo operando. Aquí hay que sumar. 900 menos 900, ambos negativos, menos 1800. Menos 2100, si no me equivoco, menos 4000, ¿verdad? 900, sea lo mismo que 3000, no, perdón, 3900 negativo. ¿Ah? Tengo menos 900 menos 2100, eso es 3000, menos 900, 3900 negativo. Y todo eso más 9F2, que sigue siendo mi incógnita, igual a 0. Bien, último paso para resolver esto sería lo que está restando, que es menos 3900. Voy a sumar a ambos lados esa cantidad, es decir, para que quede del otro lado sumando. Y entonces voy a tener 9F2 es igual a 3900 que pasó al otro lado sumando. ¿Okay? Último paso para encontrar F2.
Calculadora, dime cuánto es 3.900 entre 9. 3.900 entre 9. 433.33. Bueno, aquí yo sí puedo usar decimales. Acuérdate que la cantidad de cifras significativas recomendadas son mínimo 3. Que en este caso sería dejarlo solo sin los puros enteros. Entonces lo voy a dejar como 433 newtons. Mi fuerza 2 mide 433 newtons. Puedo poner punto 3. Serían 4 cifras significativas, ¿verdad? Muy bien, jóvenes. Ya calculé cuánto vale mi fuerza 2. Ahora vamos a calcular cuánto vale la fuerza 1. Para eso tendré que regresarme a la ecuación que está aquí arriba. Entonces me regreso tantito, ¿verdad? Y en esta ecuación ahora la voy a copiar aquí al lado. Porque ahora en esta ecuación voy a sustituir el valor que ya encontré para la fuerza 2. Entonces, este valor, vamos a ponerlo entre ahí resaltado, lo voy a sustituir acá. Yo ya sé que la fuerza 2 vale 433.3. Y entonces vamos a hacer esta suma. Tengo 433.3 menos 850. Me apoyo de mi calculadora. Por cierto, ya tenía aquí el valor, entonces ya lo tengo guardado. Ya nada más le resto 850. Eso me da 416.6. Negativo. De este lado, perdón. De este lado lo tengo. 416.6. Negativo, igual a 0. Pero no he despejado. Entonces vamos a terminar despejando a la fuerza 1 para encontrar cuánto vale. Que aquí a lo mejor un poquito más organizado. Bueno, ahí está. Entonces despejando a la fuerza 1. La fuerza 1, sus unidades, súper importante. Está restando, pasa sumando. 416.6 newtons. Y listo. Ya terminé. He calculado ambas fuerzas. Fíjate cómo en esta ocasión, a diferencia del ejercicio 2, sí utilizamos tanto la sumatoria de fuerzas en Y como la de momentos, y la de X no fue necesario utilizarla. Y bueno, hasta ahorita hemos resuelto estos dos ejercicios, jóvenes, de condiciones de equilibrio. Voy a grabar un último video para explicar un tercer ejercicio.